Ya estamos entonces en vivo, al parecer, ya se está grabando la conversación. Bueno, para quienes se están conectando, buenas tardes y bienvenidos a esta charla sobre indigenismo y música contemporánea. Es un evento organizado por Luis Alvarado y el Centro del Sonido, a quienes agradezco la invitación. Mi nombre es Alonso Almenara, soy periodista y escritor. Vamos a charlar esta tarde sobre música académica, también conocida como música culta, un término un poco ya pasado de moda, o música de tradición escrita. En el Perú se compone mucha música de este tipo desde tiempos de la colonia, y durante toda la primera mitad del siglo XX, algunos dirían incluso fines del siglo XIX, la tendencia predominante en los compositores peruanos ha sido el indigenismo. Inspirado por la figura del indio y por las culturas ancestrales de los Andes, así como por el indigenismo pictórico y el literario, el indigenismo musical tuvo a representantes como Teodoro Valcárcel y Daniela Lomía Robles. La zarzuela El Cóndor pasa es un buen ejemplo de una obra indigenista que reconocemos por el uso predominante de melodías pentafónicas. Este elemento, la pentafonía, fue muy frecuente en la música peruana, sobre todo en los años 20 y 30. También era usual el uso de ritmos de huaynos o de yarabíes, así como la inspiración en leyendas y mitos prehispánicos. Cuando llega la década de 1950, surge una nueva generación de compositores como Celso Garrido Leca, Edgar Valcárcel, Francisco Pulgar Vidal y César Bolaños. Entonces de pronto hay una suerte de ruptura, al menos temporal, con la estética indigenista. Se inicia un periodo conocido como la vanguardia, en el que hay una asimilación de innovaciones venidas de Europa, el serialismo, la música aleatoria, la electrónica, etc. A partir de ese momento el indigenismo empieza a ser percibido un poco como una música anticuada, formulaica, de un nacionalismo tal vez un poco conservador. Era en todo caso algo que se decía un poco en esa época o que pensaban los alumnos de composición. Pero finalmente en los 70, en un momento de crisis de las vanguardias, así como de fuerte ímpetu latinoamericanista, se percibe un poco un regreso en la música académica de algunas de las características asociadas al indigenismo. Las piezas tardías de Celso Garrido Leca y Edgar Valcárcel tienden, por ejemplo, a incorporar elementos andinos, pero sin abandonar necesariamente las técnicas de vanguardia. Esto ha sido llamado una música de síntesis. Entre los compositores más recientes es muy común este tipo de orientación, y de eso queremos conversar. Lo cierto es que, por razones que ya nos comentarán nuestros invitados, la mayoría de compositores peruanos actuales han escrito al menos una obra que utiliza escalas pentafónicas o algún material reminiscente del indigenismo. ¿Es esta música nueva indigenista? Eso es discutible, hay bastante variedad, pero lo que no se puede negar es que existe un legado del indigenismo que está presente en la música contemporánea peruana. Es un legado consistente y no parece que se vaya a desechar pronto. Está con nosotros Aurelio Tello, un musicólogo bastante reconocido, que ha escrito un libro importante sobre música académica latinoamericana. Ahora lo hemos invitado pensando sobre todo en un artículo que escribió para la revista musical chilena sobre la obra Antaras, de Celso Garrido Leca, una pieza clave de 1968. En su artículo, Tello nos permite apreciar la novedad que trajo esta obra, que tenía que ver con varias cosas, ¿no? Tenía, por ejemplo, una notación gráfica bastante atractiva, pero principalmente esa novedad tenía que ver con el tratamiento de los materiales prehispánicos, ¿no? Garrido Leca utilizó de una manera muy rigurosa escalas musicales que se pueden tocar en las Antaras Nazca, que se encuentran en la colección del Museo Antropológico de Lima, ¿no? Es una música enteramente vanguardista que utiliza clústeres, series dodecafónicas, técnicas extendidas, pero está basada en un material prehispánico. Y una cosa que menciona Aurelio Tello en su artículo es que en realidad no conocemos la música de los antiguos Nazca.
no existen registros, solo podemos imaginar cómo podría haber sonado, a partir de lo que ha quedado, que son los instrumentos. Varios compositores han utilizado esta clase de misterios para abrir nuevos caminos musicales que al mismo tiempo están conectados con nuestro pasado. Aurelio Tello es también compositor y ha escrito varias piezas que utilizan melodías pentafónicas o materiales andinos. También está con nosotros Clara Petrosi, una musicóloga cuya tesis sobre la música orquestal peruana de la segunda mitad del siglo XX es un trabajo muy cuidadoso y muy interesante que yo les recomiendo a todos leer. Petrosi ha escrito además un artículo sobre los miembros del Círculo de Composición Peruano, formado a inicios de este siglo, lo que quiere decir que conoce muy bien a los compositores peruanos un poco más jóvenes, ¿no? Y que podrá darnos algunos alcances sobre cómo ha evolucionado la generación del 2000 y las siguientes con respecto al uso o al acercamiento a la música andina. Petrosi es además compositora e instrumentista. Finalmente, contamos con la presencia del compositor Sadiel Cuentas, tal vez uno de los principales referentes en el uso de materiales andinos en la música contemporánea peruana. Sadiel es un músico muy prolífico, muy talentoso, que ha tenido encargos importantes por parte del Estado, y en la última década ha escrito muchas obras que tienen giros pentafónicos o que utilizan materiales tradicionales o populares. Sadiel es también docente y ha grabado para el Instituto Goethe algunos videos didácticos que son muy simpáticos y que les recomiendo que los busquen en Facebook. Gracias a todos por estar aquí. Es un placer tenerlos presentes en esta charla. Bien, ahora les voy a ceder la palabra. Ha sido una introducción un poco larga, les pido disculpas, ¿no? Agradezco la paciencia. La primera pregunta que quiero hacerles es amplia. Quiero que un poco ustedes planteen los temas que les interesan dentro de este rango de asuntos. ¿Qué ha pasado con el indigenismo en la segunda mitad del siglo XX? Parecía que había sido abandonado, desprestigiado un poco, y finalmente lo vemos volver, tal vez convertido en otra cosa. No quiero decir que es el indigenismo de antes, pero hay como fragmentos de un pensamiento indigenista que están un poco en el aire. ¿Qué es lo que ha sido abandonado del indigenismo y qué queda para la música actual? Al que quiera responder primero. Clara. Muchas gracias. Bueno, gracias por tus palabras, Alonso. Yo realmente, de lo que has dicho, se me ocurren muchísimas preguntas, cosas que se podrían reflexionar, pero yo quisiera partir sobre qué cosa es indigenismo en música, ¿no? Porque hay varias cosas. Una es el uso de material musical que se haya tomado de alguna música existente en la tradición popular o en la tradición. Yo creo que, por ejemplo, el indigenismo del que hablamos normalmente en los años 20, 30, se relacionaba con la cultura andina sobre todo, no así con la cultura afroperuana o con otras músicas amazónicas. Por eso además lo llamaban música incaica, ¿no? Entonces era la idea de alguna manera revalorar la música de los incas, y esto estaba representado justamente por la escala pentatónica, y bueno, ahora sabemos que esa era una manera de verlo, pero que la música andina misma es muy, muy diversa, ¿no? No es solamente pentatonía, sino hay de todo tipo de escalas y de géneros. Pero eso no lo sabían necesariamente los indigenistas de los años 20, porque los estudios que demuestran, por ejemplo, que había otras cosas aparte de la pentafonía empiezan en los años 30 recién. Y recién como que en los 50 como que se va un poco estableciendo esta idea y del uso de microtonos, qué sé yo.
no se Claro, sabía tanto, ¿no? Al inicio del siglo pasado. seguramente se conocía de otra manera que hoy, ¿no? Y también ahora es muy importante, por ejemplo, la presencia de la música afroperuana en la composición. Em, y otra cosa que yo pienso es que deberíamos un poquito saber de qué queremos hablar, si queremos hablar del uso de material popular en la música, en la composición académica. Yo creo que eso es algo que siempre se ha hecho y se va a seguir haciendo, ¿no? Y inclusive, aunque uno no lo haga adrede, yo pienso como Carpentier, ¿no? Que si uno nació en un medio musical, pues ahí lo lleva y lo va a tener y va a salir de alguna manera, aunque uno no quiera. O sea, uno no debe, no necesita ni buscar hacer una música peruana, porque si has crecido en el Perú, pues lo que haces va a ser peruano y punto, ¿no? Ahora, ¿de qué tipo será? Hay muchas posibilidades. En tu artículo sobre Circumper mencionas la palabra identidad en el título, ¿no? Tal vez el tema identitario a partir del nuevo siglo ha empezado a ser cada vez más importante, ¿no? De Sí, es definirse un, como peruano por contraposición tal vez a un escenario global, ¿no? Donde hay gente de todas partes, qué sé Sí, yo. bueno, eso es un tema también gigantesco que después de la globalización se puso nuevamente actual, pero era actual ya antes, ¿no? Y para los pueblos que hemos vivido como colonizados, Ujú. pues esta problemática de somos nosotros o somos los otros, o queremos ser nosotros o queremos ser los otros, etcétera, es algo que siempre ha existido y está como en la raíz de nuestro mismo ser, ¿no? Esto a la vez querer pertenecer y a la vez no, y no saber si queremos o no queremos. Es una especie de conflicto constante. Y con la globalización me siento que todavía soy de la generación dinosaurica que escuchaba más o menos lo que salía del radio y ya, ¿no? O los discos que uno podía conseguir, pero yo no sé, los jóvenes de hoy en día que empiezan a componer, que tienen toda la música de todos los siglos y de todos los países y de todas las culturas, cómo hacen. O sea, realmente me imagino que eso también causa un conflicto de, ante todo esto, ¿qué voy a escribir yo y para qué? ¿Para qué voy a escribir ya nada con tanta música? Yo he tenido a veces esa sensación ¿no? Que hay tanto para escuchar y hay tanta música y Claro. quién soy yo para escribir algo, ¿no? Y ya no hay escuelas consistentes como antes, ¿no? Antes había el serialismo, el espectralismo, qué sé yo, la nueva complejidad, y ahora hay un poco una mezcla de todo, ¿no? No hay tanto fidelidad a una misma línea estética, digamos, y también en el caso de los peruanos, ¿no? Tal vez es un poco hemos llegado a lo que decían los postmodernistas, que al fin de la historia, ¿verdad? En que todo Así está es. presente a la vez. Eso. Sí, Aurelio, ¿qué Bueno, piensas al respecto? el tema siempre es, que es lo suficientemente gelatinoso Ujú. que se te escurre, ¿no? Entre las yemas de los dedos y tendemos a confundir una cosa con otra. Es decir, por un lado, eh, el afán de la identidad, de expresar un color, un sentimiento, una emoción, alguna cosa que nos haga diferentes de los otros. Ujú. Y eso, como yo he podido verlo, arrancó después de la independencia. Es decir, cuando ya no éramos vasallos del rey, cuando ya no éramos los indianos que nos llamaban en Europa, entonces, ¿quiénes éramos? ¿En dónde estaba la esencia de lo que éramos? Y se buscó una suerte de identidad por oposición. Ujú. Es decir, ¿qué había acá que no había en Europa, por ejemplo? ¿No? Ciertamente un minué
de los libros de guitarra del Perú no difieren nada de cualquier minué que te encuentres en Europa. Pero cuando José Antonio Gómez compone un jarabe en 1841, 1841 en México, o Manuel Saumel compone sus famosas contradanzas en Cuba en 1840, ¿no? Es decir, muestran algo que no tenían los europeos. Patrones rítmicos, giros melódicos, un modo de entender la síncopa menos como una métrica y más como una cadencia, como una sensación, ¿no? Como una emoción. Y por ahí nos seguimos. Y por ahí nos seguimos. Entonces, parte de la herencia romántica fue también esta revaloración de lo popular, por ejemplo, con la idea de que lo popular era un conjunto de saberes no académicos, pero en cambio asentados a lo largo de la tradición, del tiempo, de tal suerte que podían configurarse lenguajes, estéticas o formas, géneros muy precisos. Y ahí fuimos encontrando una voz para el continente. Esto también nos pasó en el Perú en la misma época, es decir, cuando llegó Henry Herz a Lima en 1851 y le preguntó a la gente que estaba ahí en el teatro principal, a ver, cántense una de las que saben acá, ¿no? Y ¿qué le habrán cantado? Pero él comenzó a hacer una fantasía con el propósito de vender los pianos. El propósito no era crear la identidad a nadie, sino de ver que se podía tocar cualquier cosa en el piano que él vendía, ¿no? Porque él vino como vendedor de pianos, en realidad. Era un virtuoso como Chopin o como Liszt, pero podía ser un vendedor, el perfecto vendedor de pianos, ¿no? Entonces, eso mismo hizo Dvořák, por ejemplo. Claro. Y han quedado, lo recuerdo de una tapada, en el caso de Herz o el souvenir peruviano de Dvořák, como evidencias de que pasaron por acá y algo se les impregnó, ¿no? Quizá no era muy folclórico como para ser evidente, pero en todo caso había algún perfume de tapada, algún aire limeño, porque ellos no pasaron de Lima, no llegaron pero ni a Chosica, ¿no? Pero con lo que vivieron en Lima se hicieron una cierta idea del Perú. Y los italianos que vinieron al Perú se interesaron en todo esto. Ahí está el famoso álbum sudamericano de Rebagliati, que recoge... Ahora, de una manera más consistente, ¿no? Igual. Sí, pero además con la idea de que no se pierda, ¿no? Eso que canta la gente, que es muy rico, que es muy propio de acá, que no lo he visto yo en mi ciudad natal, no lo he visto en la península itálica, no lo he visto en Europa. Bueno, que es tan sabroso eso, que no se pierda. Ahora vamos a escribirlo y escribirlo bien, digamos, para que quede formalmente hecho, ¿no? Esa fue una idea que también cundió en toda América, la de ennoblecer el arte popular llevándolo al pentagrama. Así, lo que ahora ya ha pasado un poco de moda, igual, porque claro, hoy día nadie quiere ennoblecer el arte popular, digamos, dándole un barniz académico, porque los tiempos han hecho que se rompan esas barreras, y hoy día mucha música popular está hecha por músicos académicos. Realmente la frontera entre lo popular y lo culto se ha ido borrando, ¿no? Cualquier banda de sonido de John Williams es música de la más culta que te puedas imaginar, o cualquier salsa de Rubén Blades es de lo más elaborada que te puedas imaginar y no tendría nada que competir con una pieza académica, pues, ¿no? El asunto del indigenismo tuvo una particularidad: nacer en una zona de América que tenía esa herencia indígena o incaica o lo que fuere muy fuerte, que no lo tenían otros países, pues, ¿no? Que el indigenismo en México tuvo otro matiz, pero en los países del Caribe, por ejemplo, donde prácticamente no hubo un gran desarrollo material en las culturas indígenas, entonces allí más bien la impronta fue africana. Y eso fue lo que recuperaron músicos como Amadeo Roldán o como Alejandro García Caturra en los años 30. Claro. Esa fue su década. Es decir, mientras que para nosotros fue el indigenismo de los 20, para ellos fue la negritud de los 30, ¿no? Y Villalobos, que reveló un mundo un poquito más inédito al que nosotros hemos llegado tarde, el mundo de la Amazonía, ¿no? Quizá porque la antropofagia y esta cosa modernista. La franja civilizada, digamos, entre comillas, de Brasil era pues solamente la costa brasileña.
qué había dentro, qué había al interior, Claro. ¿no? Bueno, eso fue una gran revelación para todo el Brasil a lo largo del siglo XX. Por un lado, las músicas indígenas, lo que habían dejado los jesuitas que catequizaron a los indígenas y que ahora nos hace preguntarnos qué tan indígena es lo indígena. Cuando tú Es verdad. escuchas a los grupos tupí tocando violín, ¿no? Pero por otro lado, también están las orquestas que se fundaron en las haciendas de Ouro Preto, ¿no? En el Río Grande do Sul, cuando vino el descubrimiento de las minas de oro, y entonces allí los mineros, como necesitaban las haciendas para la alimentación, para la comida, pues crearon conjuntos, orquestas que tocaban música barroca, música europea, ¿no? Y ahí están las evidencias que encontró Kurt Lange. Entonces, la pregunta es, pues, ¿qué cosa es lo americano? ¿Qué cosa es lo brasileño? ¿Qué cosa es lo peruano? ¿Qué cosa es lo mexicano, lo cubano? O finalmente, ¿qué es la esencia de América Latina? ¿No? Yo escribí un artículo que apareció en Hueso Húmero, justamente que dice aires nacionales a la búsqueda de identidad, ¿no? Porque cada quien habla de la feria según le va en ella, ¿no? Entonces, para don Ricardo Rojas en Argentina, la identidad era lo criollo, es decir, lo que resultaba de la herencia colonial, pero ya afincada y asentada en América. Pero en Argentina la herencia indígena es muy corta, pues es muy pequeña, es apenas el norte colindante Claro. con Bolivia, ¿no? Entonces, para ellos no era importante, no solo no era importante lo indígena, sino que incluso el gran educador que fue don Domingo Faustino Sarmiento se ocupó cuando le cupo de combatir a los indígenas, de exterminarlos, ¿no? Sí. Es decir, había que ser un pueblo civilizado a la altura de Europa y no tener esos lastres. Y si algunos pueblos han sobrevivido, el caso de los mapuches o el caso de los yaquis, ¿no? O el caso de los chiquitanos, ha sido entre otras cosas porque los jesuitas desarrollaron en ellos un fuerte sentimiento de identidad, de pertenencia, de arraigo a la tierra, a la cultura, a la lengua, a esas cosas que en otras partes no se dieron. Eso no lo tuvimos en el mundo quechua. Entonces el mundo quechua ha sobrevivido bien a contrapelo de todas las agresiones contra ese universo. Y llegó el momento de la restauración, pero entonces el indigenismo peruano es mirar al indio muerto, ¿no? Al inca, pero no al indio vivo, al que Claro. estaba así trabajando de pongo en las haciendas, ¿no? Sí, Entonces, exacto. recuperar esa parte fue una especie de compensación, ¿no? Sí, hay un La artículo marginación de... en que se encontraba el mundo indígena se compensaba con la revaloración de lo que pudo haber sido, pero nadie tiene Claro. una idea exacta de qué fue la música incaica. Y dudo mucho que haya sido pentafónica solamente. ¿Y cómo la organizarían? No es gratuita la idea de los cronistas de conquista que casi en conjunto y de consenso dicen que la música es horrible, la que tocan los naturales, ¿no? Horrible, parece una O sea, música incomprensible en realidad para demoníaca. un oído, digamos, europeo. Es refinado en realidad, porque por muy ignorante que fuera el soldado español que llegó en la conquista, por lo menos el domingo iba a misa y escuchaba la música de los polifonistas españoles, ¿no? Altamente elaborada, altamente religiosa, y que había educado no solo su sentido de la creencia, sino su sentido estético. Entonces, cualquier otra cosa le sonaría pues realmente a chicharrón de cebo, ¿no? Entonces, Sí. nosotros hemos construido una música imaginaria sin haberla escuchado. Ya eso contribuyó la visión de los investigadores europeos, como los Darcourt, que llegaron Los a artistas. México primero, a Ecuador, Perú, después, buscando la pentafonía de la que en algún momento habían escuchado hablar. Y la encontraron, pero la encontraron viendo solo lo que querían ver o escuchando solo lo que querían escuchar. No escucharon las trifonías, las tetrafonías, las hexafonías e incluso esta mixtura que ya era común a finales del siglo XIX de melodías pentáfonas con armonía heptáfona, ¿no? Con armonía tonal, pues, ¿no? Entonces, eso se lo pasaron así por alto y nos entregaron un libro con un montón de melodías pentáfonas y ahí se maridó a Palomía Robles, ¿no? Que
nunca explicó los demás sistemas, digamos, tonales que habían en el mundo indígena. Entonces, ese indigenismo fue más bien como decía Enrique Turriaga, fue un indigenismo de tarjeta postal. Es decir, ¿qué es la parte exótica que le podemos vender al resto del mundo? Así como le mandamos una postal de Ollantaytambo o Sacsayhuamán, ¿no? Que se ve el prodigio, pero ya no se ve a los actores que hicieron ese prodigio, ¿no? De poner unos pedrones enormes para construir unas fortalezas. Eso decía Policarpo Caballero, que había sido la victoria de la pentafonía sobre el sistema europeo, porque si bien es cierto que se habían acabado la religión, la lengua, el sistema político, todo, el sistema pentafónico había sobrevivido. Pero sobrevivió más bien a partir de una construcción un poco ficticia, de una música que no está y que no sabemos qué tanto vive, ¿no? En el mundo campesino, en el mundo rural peruano. Pero no fue lo único, pues, porque otros compositores y otros investigadores peruanos, en el caso de nuestro país, se ocuparon de otras cosas. Rosa Mercedes, por ejemplo, se fijó en el mundo urbano, en el mundo... Nadie hablaba de música urbana, pero ella se fijó en los pregones, se fijó en estas cosas que estaban ahí en la vida cotidiana de las calles de Lima, y López Mindró escribió la famosa Marinera, que hasta hoy sigue siendo una especie de tarjeta de presentación del Perú ante el mundo, ¿no? No tan conocida como el Cóndor pasa, porque la carga ha estado en esa construcción de lo indígena, ¿no? Pero cuando justamente la generación del 50, digamos, replantea el asunto, y Paco Pulgar Vidal escribe su primera obra sinfónica que se llama Chulpas, ¿no? El tratamiento que le da a la obra, trabajando con pequeños módulos y buscando construcciones de clúster y cosas de ese tipo, que son lenguaje contemporáneo, ya no está pensando en las melodías tipo el Cóndor pasa, ¿no? Sino un trabajo mucho más textural que logre recrear de alguna manera lo macizo de la piedra, el sentido de la construcción de esas tumbas funerarias en Puno, ¿no? Es decir, no de la imagen caricaturizada del indígena, sino de algo más esencial. Tiene una cantata Apu Inca también, Apu Inca, ¿no? pero que ya partía de un texto que en realidad es colonial, pues, porque no hay textos de la época incaica, pero habla del Inca concebido como un ser superior, como un ser, no un dios en el sentido que los romanos entendían que era un emperador, pero sí un ser protector. Un apu es un cerro que te protege, ¿no? Los apus son los cerros que tienen la misión, digamos, de darle cobijo a la comunidad, de darle vida, de darle alimento, de protegerlo cuando llueve, ¿no? Los cerros tienen siempre su cueva donde meterse. El apu es una deidad protectora, como en su circunstancia lo es el sol o la lluvia, ¿no? O el fuego o la tierra. El apu es siempre una bendición vivir junto a un cerro en la comunidad andina, ¿no? Entonces el apu inca está reflejado en ese poema. Pero además, por ejemplo, Pulgar Vidal escribió la Sinfonía Nazca, ¿no? Lo que hoy sigue siendo un misterio. No sabemos realmente si eso lo hicieron los nazcas, lo hicieron los paracas, quién hizo eso y para qué. Pero ahí está. Entonces, resulta que el mundo andino va haciendo algo más que el Cusco, porque también esta es otra cosa. El mundo andino ha sido una especie de invención fraguada desde el Cusco, desde los hallazgos de José Castro y Leandro Alviña. Pero el Perú es mucho más que eso. Claro, en los años 20 estaba viva la leyenda de Machu Picchu que se había dado a conocer al mundo con Hiram Bingham en 1911. Entonces, coincidía con los hallazgos de Bonampak, por ejemplo, en el mundo maya, ¿no? Entonces se presentaba pues un mundo prehispánico así genial, ¿no? De las más grandes civilizaciones, pero no habíamos descubierto lo demás. El Gran Pajatén se vino a descubrir en los años 60 todavía, y ahí hay todo un universo bastante nuevo, incluso para muchas generaciones, que no ha tenido el impacto que ha tenido Machu Picchu, porque
Eso se descubrió en un momento en que había que revalorar lo indígena. En los años 60 el mundo era otro. El indígena en el cual se pensaba era al que le tocó la tierra de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Ahora, sí, igual ese tema de Velasco es interesante, porque, digamos, el régimen de Velasco intentó darle un nuevo impulso a la música folclórica peruana con una serie de leyes, en fin. Sí, sí. Y tengo la impresión de que en los 70 el velasquismo fue un factor para que se junten un poco las dos corrientes, es decir, por un lado la reivindicación de la cultura andina y por otro la modernidad formal que trajeron los años 50 y 60. Eso en la época de Velasco se ve en las artes visuales, por ejemplo, en los afiches Sí, 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 de sí, Jesús Ruiz pero también Durán, en la ¿no? música, ¿no? Y También en también la en la música. música, ¿no? Es el Exactamente. año que surgen obras como, como el Canto Coral a Tupac Amaru de Ujú. Valcárcel, por ejemplo, que es Exacto. para coro, orquesta, sonidos electrónicos, narrador, bueno, usa la Y creo que había multimedia, slides, ¿no? Y había unas imágenes claro. parecidas Y a es la las afiches de época Ruiz Durán. en que se vuelve a esta visión romántica de tener la Sinfonía Nacional como Junín y Ayacucho, que es como una rememoración de la 1812 de Tchaikovsky, pero por otro lado se estrena Ñacahuazú de Bolaños, que está basada en el diario en Bolivia del Che Che, ¿no? Guevara, ¿no? Sí, Y se compone una obra que solo se estrenó 40 años más tarde, que es El movimiento y el sueño exacto. de Garrido Leca, que Y es una contrapone, mezcla digamos, de todo. a los dos grandes paradigmas del siglo XX, ¿no? Que son, por un lado, el astronauta, pues el que va más allá de cualquier acto heroico que pueda ocurrir en la Tierra, porque este sale de la Tierra y va a la Luna. Pero por otro lado está pues el luchador social, ¿no? El que no le importa no ir a la Luna si no se han resuelto los problemas acá. Y ese es el poema de Romualdo, que planteando un tema tan cercano y tan contemporáneo, también explora todas las formas poéticas completamente en discordancia con los cánones de la poesía ortodoxa y clásica. Es un momento en el que cobra fuerza el hecho de que los temas nuevos requieren formas nuevas, ¿no? Y Ahora, Clara, ese es un buen planteamiento tengo para el arte peruano. una pequeña pregunta. Sí, tú has planteado en tu tesis que en los 70, con el gobierno de Velasco, las tendencias vanguardistas en la música peruana como que paran un poco, ¿no? O en todo caso pierden un poco de fuerza. ¿Todavía sigues pensando eso? Lo A que decir de, pasa es por ejemplo, lo que, que está lo que en pasa es Chile. que yo pienso que se dan varias cosas, ¿no? Por ejemplo, Garrido Leca tiene que regresar de Chile por el golpe de Pinochet, y él quiere seguir trabajando con músicos populares como lo estaba haciendo en Chile, lo cual lo lleva a fundar el Taller de la Canción Popular. Y esto también, de alguna manera, pienso yo, no sé si directamente o indirectamente, pero después él empieza también a hacer trabajo para la UNESCO de investigar, ¿no? Igualmente Bolaños regresa por los mismos motivos políticos de Argentina, y también él que decía en los 50 que yo nunca he escuchado una quena, ¿no? Se pone a Fue el trabajar en principal esto. especialista, ¿no?, de los instrumentos andinos, Claro, prácticamente. fue la Exactamente. época que se planteó el mapa de los instrumentos musicales como Claro, un proyecto grande, ¿no? sí, 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 sí. y de alguna manera por circunstancias ajenas a ellos tal vez se vieron involucrados en este tipo de investigación, que después los inspiró mucho, ¿no? Bueno, Bolaños ya no compone mucho después, pero Celso sí, y empieza a hacer obras inspiradas en la música popular directamente, ¿no? Como Claro. las danzas populares andinas y el retablo, El los retablo retablos sinfónico, andinos, claro. retablos O sinfónicos, el dúo etcétera. para charango y guitarra, ¿no?, que es una de sus Claro, claro. principales obras. Y no es que dejen yo no pienso que ellos dejen el modernismo. Con Valcárcel también pasa algo parecido, que él, eh, por ejemplo, las obras grandes que tiene, muy importantes a principios de los 70, como el Checán 2, por ejemplo, eh,
a la vez utiliza, ya en esas obras él está utilizando para sus series ciertas notas que él toma de Huaynos, Exacto. ¿no? Claro, Entonces, Macarabotas, él no, por ejemplo, está trabajada sobre Cerrito de Guaxapata como una especie de serie, ¿no? sí, entonces yo pienso que ellos no dejan en ningún momento su modernismo, por decirlo de alguna manera, sino que lo van, sí, de hecho cambia, o sea, tal vez incorporan una mirada también más a lo popular, tal vez a lo tonal. En el caso de Valcárcel, no tanto a lo tonal, sino más a como a la A, la- superposición de material, ¿no? a las Com- referencias, ¿no? A la a la música de referencia, Puno, exactamente. sí. Él compuso para mí, por ejemplo, una obra coral que se llamaba, no sé por qué la quitó de catálogo, le cambió de nombre, se llamaba Homenaje a Macías, sobre Ah, tres sí, sí, huaynos puneños para coro y dos pianos, porque habíamos hecho unos conciertos con los valses de Brahms y las canciones de Guastavino. Entonces él dijo, yo voy a hacer una obra para el coro. Y me la compuso y la estrenamos con él al piano y con Pepe Pacheco. Y era Ah, muy qué bacán. interesante el tratamiento que le daba porque era no era un arreglo, no era un arreglo. Esto era una composición hecha y derecha con el acompañamiento muy elaborado del piano que trascendía absolutamente lo pentafónico, lo etafónico, tenía sonoridades vanguardistas, pero la parte coral era muy diáfana para cantarse, aún teniendo acordes complejos, ¿no? O claro, sea, claro. estaba en los años 80, que es cuando hicimos esto, en esa búsqueda de sintetizar, ¿no? Un elemento y otro. Exacto, exacto. Y eso pasa con un ejemplo tan extremo, si se quiere, como la obra que estudié para un trabajo también que es el homenaje a Stravinsky, ¿no? Donde coexiste la consagración de la primavera justamente con dos huaynos, uno de Macías y otro en Aymara, ¿no? Jalachuima se llama Corazón de Piedra. Eh, entonces, esa era su manera de buscar esta unión, ¿no? Él decía, las dos cosas son yo, o sea, él tenía Exacto. Ujú. era un músico bicultural, o no sé cómo llamarlo, pero él tenía esas dos tradiciones muy presentes y quería usarlas las dos, quería vivirlas las dos, entonces Bueno, ese era así su nos camino, asumíamos, ¿no? porque a mi generación, la del 70, le tocó llegar después de esa vanguardia, incluso a veces radical, con la que aparecieron obras en los finales de los 50, los primeros años 60, hechas en Ujú. Estados Unidos o hechas en el Torcuato de Itela, y para nosotros ese lenguaje ya no nos atraía tanto, ¿no? Ujú. Entonces, más bien empezamos a explorar en cómo fundir técnicas contemporáneas y elementos de la tradición peruana, ¿no? Elementos de la cultura peruana, incluso no solo de la tradición musical, sino de la cultura. Yo hice unas variaciones para piano que se llama Toro Toroyay, por ejemplo, basándome en un tema recopilado por Holtzman, que es trifónico, y allí, con armonías agregadas, con una serie de procedimientos, construí un juego de variaciones, ¿no? Pero ya no teníamos este espíritu de sonar a vanguardia, sino de no alejarnos de ciertas referencias peruanas. Pero ya tampoco queríamos ser indigenistas, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que eso de incluir no solamente la música, sino también otros elementos de la propia cultura es algo muy importante y que se ha dado, por ejemplo, en Iturriaga con la poesía de una manera muy Claro. fuerte, ¿no? Y Con textos en lenguas nativas, creo, ¿no? En algunos casos. sí, y también con Enrique Pinilla, por ejemplo, que conocía tanto La cultura ampliamente amazónica. la cultura, ¿no? Sí. Otra Y, Pero eso y siempre posibilidad también, es la de Abe porque Sería Chavin, interesante José saber Saya, cómo, ¿no? cómo Sí. la generación de Sadiel, cómo tomó todo esto, ¿no? ¿Sadiel está Sadiel. conectado? No, no lo veo, no sí, sé sí, si... sí, sí, sí. ¿No me ven? Sí está... Ah, sí, caramba, no, sí se no ve. veía tu imagen, Sí, sí, sí. No, perdóname. no, no, Me estaba gustaría más escuchando bien con Digo, prudencia. darte... tú representas
pues la generación más joven después de la generación del Claro, 70, sí. y Tal vez quizás podrías hablarnos, ¿no? De sea eso. interesante escuchar, ¿no? ¿Cómo veían ustedes esto? ¿No? Bueno, para empezar, yo quisiera un poco complementar diciendo que el tema del indigenismo, creo que siempre ha supuesto una, digamos, la materialización, ¿no? De una obra de inspiración indigenista, etcétera, siempre se ha plasmado en una mezcla, ¿no? O sea, digamos, si bien algunas veces hay un discurso, ¿no? De que se busca la sonoridad original, perdida, ¿no? Del mundo andino, inclusive Valcárcel tiene algunas declaraciones en ese sentido, ¿no? De que está buscando, digamos, una sonoridad primigenia, etcétera. Pero siempre estas manifestaciones están unidas a otros elementos, ¿no? Que hablan justamente de una cultura múltiple. Y bueno, no podría ser de ninguna otra forma porque la cultura es así, ¿no? O sea, no existe persona sobre la tierra que tenga una cultura pura, digamos, ¿no? La cultura justamente es el resultado, ¿no? De una serie de interacciones con diversas maneras de pensar y de ver el mundo, ¿no? Entonces, siempre está sujeto a un asunto un poco de mezcla, ¿no? En el caso de mi generación, además, yo creo que esto empata muy bien con lo que ha desarrollado Clara en su tesis respecto de la identidad cultural y de cómo se manifiesta, y lo que ha mencionado también ahora Aurelio, ¿no? De cómo se manifiesta la identidad en el trabajo de los compositores, ¿no? Y yo creo que en el caso de mi generación lo que ha habido es mucho un poco, antes que digamos una, eh, una producción que responda a una ideología o a un intento, digamos, una vocación reivindicativa, que es absolutamente legítima, obviamente, y además súper relevante en el Perú. Creo que más a lo que ha respondido es justamente a la búsqueda de una identidad propia, ¿no? O sea, a lo que también mencionaba Gabriel antes, la necesidad de encontrar elementos que uno lo puedan diferenciar de otras personas, ¿no? Y bueno, en lo musical, para una persona que ha nacido en el Perú, y como para otras personas también, obviamente, un camino muy evidente es el camino del folclore, ¿no? O sea, de aquella música que, digamos, existe aquí y que se practica acá y que no se practica en otros lugares del mundo, ¿no? Sobre eso, justo a propósito del curso que hice el año pasado, o no, este año, perdón, para el Goethe Institute, tuve la oportunidad de entrevistar a Daniel Cueto y a Jimmy López, y ambos me relataron una experiencia muy similar, ¿no? Que ellos han estudiado composición en el extranjero, y en el caso de Daniel Cueto esto, digamos, influye en toda su obra, y en el caso de Jimmy López influye, por lo menos en una obra en particular. Ellos en algún momento sienten la necesidad de diferenciarse, ¿no? O sea, tal como ellos me lo han contado, no es una necesidad que ellos sienten viviendo en el Perú, sino es ya estando en el extranjero, y en el caso inclusive de Daniel, un poco lo que él cuenta es que de pronto él se da cuenta que es distinto, ¿no? O sea, casi como si él hubiera tenido la expectativa de llegar en su caso a Alemania y tener muchos puntos de conexión, ¿no? Porque también, digamos, una de las cosas que se dice en el Perú actual es que somos occidentales, que, bueno, tenemos nuestros lazos con la cultura, entre comillas, universal, ¿no? Pues Daniel Cueto se dio un poco con la sorpresa de que era distinto, ¿no? Y que quería, digamos, explorar esa diferencia, que quería expresarla en su música, y eso ha dado lugar a una presencia fuerte de lo andino en todo lo que he escrito, ¿no? Y en el caso de Jimmy también es algo similar en el caso de la obra América Salvaje, ¿no? Donde él de pronto se da cuenta que tiene esta mezcla de varios elementos, ¿no? Y claro, en el caso de él hay una cosa que es particular, ¿no? Que él, digamos, en el entorno peruano él sentía cierto recelo de la cultura española, ¿no? Porque, digamos, había sido influenciado por el relato anticolonialista, digamos, ¿no? Y cuando sale del Perú y está en otro medio, le encuentra que hay puntos de conexión, ¿no? O sea, no estoy diciendo que él se convierta en un hispanista como el fenómeno político que hay ahora en absoluto, ¿no? Sino que simplemente reconoce que, digamos, él tenía algún encono que siente que no es ya relevante, ¿no? No era justificado. Entonces, justificado, absolutamente, claro que sí. Por eso hacía digamos, la aclaración, ¿no? De que no es una cercanía al hispanismo que vemos ahora en la derecha más reaccionaria y más fascista, ¿no? Vargas Llosa, Sino quieres simplemente, decir. digamos, claro, ¿no? Y bueno, y él siente Sí. la necesidad de escribir esta obra que digamos, sea como un crisol, ¿no? Que incluya varias cosas, ¿no? Donde hay momentos que son, que corresponden a la técnica de Penderecki en las obras vanguardistas.
Así como tiene elementos de la cultura afroperuana en la parte final, y tiene este elemento de los cututos al principio, Ahora que es dan muy un poco un ecléctico en timbre. general, ¿no? Jimmy López tiene una obra donde Sí, utiliza ritmo de techno, por ejemplo, y eso no lo vuelve a claro. hacer en otras obras, ¿no? Tengo la impresión de que en sus obras hay como una consistencia estilística, pero al mismo tiempo o sea, ese estilo incluye un montón de influencias, ¿no? Entre ellas la andina, ¿no? Y creo que en tu obra hay un Sí, poco de sí. eso también, ¿no, Sadiel? También incluso tienes una obra para guitarra eléctrica, creo, tienes cosas más populares, o sea, más influenciadas por el pop, y tienes música Eh, influenciada por la música andina. Claro, bueno, yo creo que igual que muchos en mi generación, en algún momento he sentido la necesidad de buscar una voz propia que refleje un poco lo que yo soy, ¿no? Y yo soy o mi cultura, digamos, es una amalgama de un montón de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como comentabas esto de la guitarra eléctrica, ¿no? O un poco también algunas de las primeras cosas que hice con Maritza Núñez en el campo de la ópera o del La ópera musical. de cámaras. Ujú. Claro, han estado en un primer momento influenciadas por la música norteamericana, porque lo primero que yo he tocado ha sido guitarra eléctrica, ¿no? Ujú. Pero cuando yo he llegado a cierto nivel de consolidación técnica, entonces ahí digamos un poco, porque digamos eso era algo un poco como espontáneo, muy quizás visceral, ¿no? Pero cuando he llegado a cierto nivel de consolidación técnica, ya he podido ocuparme un poco más de definir un estilo que sienta, que representa más lo que yo soy, y además que puede entrar en un diálogo relevante, digamos, con la comunidad en la que estoy, ¿no? Con mi comunidad, ¿no? Entonces ahí es que surge un poco la búsqueda de lo andino, ¿no? En un primer momento, simplemente como consecuencia de una obra programática, ¿no? Que es el concierto para violín, ¿no? Dentro del programa que había ahí, del guión, necesitaba un elemento que pudiera representar al pueblo peruano. Perdón, no escucho la pregunta. Violencia política, ¿no? Claro, sí, No te estoy exactamente, ¿no? escuchando. Sí, 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 sí. Es una obra en homenaje a las víctimas del conflicto interno, ¿no? Ujú. Y bueno, ahí dentro del programa que yo había hecho necesitaba un elemento que pudiera representar musicalmente al pueblo peruano, y decidí usar una melodía andina, ¿no? Entonces, en ese primer Ujú. momento, y bueno, y esto está mezclado con un montón de técnicas de la escuela polaca y otros elementos, ¿no? Pero en un primer momento surge simplemente como una necesidad, digamos, narrativa, ¿no? Y ya posteriormente, digamos, he sentido esa conexión con materiales andinos principalmente, que también de la música peruana, como una forma de expresar digamos, el crisol de culturas, que es la cultura peruana y que es mi propia cultura, ¿no? Ha sido una manera más efectiva Ahora tú tienes una digamos, obra expresar para una piano identidad. que se llama, creo, Tres piezas para piano, ¿puede ser? Sí, sí, Eh, sí. que es una de las obras tuyas que más me gusta, espero que de verdad la puedas grabar pronto, me encanta esa obra. Y yo siento que es casi como una continuación del indigenismo pianístico de los años 20, 30, ¿no? O sea, hay como un uso de melodías típicas, ¿no? Tradicionales Ujú. andinas, pero obviamente hay un trabajo formal importante, ¿no? Que tiene que ver con el ritmo y con otras influencias como de Thomas Sades, creo que me habías mencionado, ¿no? De Sí, ciertas sí, formas de concebir el ritmo y la armonía, ¿no? Eso me parece muy interesante. Pero también quería, claro, perdón, plantear, dale. discúlpame, Fer, quería plantear otro tema, y es el asunto de que me parece que hoy en día hay como una tendencia específicamente vanguardista relacionada con lo andino. Estoy pensando en alguien como Juan Arroyo, un compositor peruano de tu generación, Sadiel, un poquito más joven, o en alguien como Macri Cáceres, una compositora más joven aún. Y en el trabajo de ambos, no sé si han podido escucharlo, me parece que tú sí, Sadiel, hay todo un trabajo a partir de los aerófonos, ¿no? Y las texturas y el tema microtonal, y que realmente está relacionado con una música andina, pero no es la música andina de la pentafonía, de la tarjeta postal, digamos, que habían comentado, sino
una cosa más relacionada con los instrumentos y sus posibilidades acústicas. No sé si quieren comentar algo al respecto. Yo creo que en el caso de ambos es interesante también que parte de una experiencia personal, ¿no? O sea, Juan Gonzalo cuenta que una de sus primeras experiencias es aprender a soplar la antara, ¿no? Y que eso, digamos, es como una memoria temprana y tiene una asociación digamos, este timbre producido por el aire, ¿no? En el Exacto. instrumento, ¿no? Y con Macri pasa algo similar, ¿no? De lo que he podido ver que ha declarado, ¿no? Y además también, claro, eso encaja con esta exploración un poco tímbrica, ¿no? Que hay en algunos compositores de las últimas generaciones, ¿no? Yo creo que es algo, o sea, a mí me parece que es algo, digamos, similar a lo que ha habido anteriormente, en el sentido que al final termina siendo igual una mezcla, ¿no? Hay por un lado una referencia, digamos, un poco más íntima al universo andino, etcétera, pero está, en el caso de Juan Gonzalo, está muy influenciado por la escuela de la saturación. Exacto, la escuela francesa, ¿no? Sí, Claro, sí, y el uso de recursos electrónicos que le da Exacto. claro. un margen de posibilidades que lo que sea, le dan una voz a él. Sea que lo enriquezca, sea que lo envuelva, que bañe su música para que parezca menos folclórica, ¿no? El problema en la composición peruana ha sido siempre encontrar el justo equilibrio entre el querer expresar una cierta identidad y los medios con los cuales hacer posible eso, ¿no? Pero eso le pasó a todos los nacionalismos en América Latina. Es decir, hay un nacionalismo romántico, hay un nacionalismo impresionista, hay un nacionalismo stravinskiano muy fuerte, además. Sí. Hay un nacionalismo vanguardista, incluso muy Darmstadt, muy Otoño de Varsovia, ¿no? O incluso hay una tendencia en la electrónica muy Davidovsky, ¿no? Muy Columbia Princeton, ¿no? Y sin embargo, hay una cierta esencia que está ahí adentro, ¿no? Tú mencionabas, Alonso, el caso de Antaras por el artículo que yo escribí. Justamente una de las cosas que a mí me reveló la lectura de esa partitura fue la convergencia de lenguajes, la convergencia de técnicas y de referencias, porque no nos presenta para nada, digamos, no, voy a decir una herejía, no es pues Lucho Quequesana tocando la zampoña, ¿no? ¿Ya? O sea, justamente la imagen de la tarjeta postal, ¿no? Ajá. Sino es la Gracias, Aurelio. es la exploración en un universo del cual no teníamos más referencia que el instrumento mismo, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué puedes hacer con el instrumento? Y realmente tener los instrumentos no nos dan la música. Los instrumentos no darán jamás la idea de una música hasta que no la tengas plasmada, ¿no? Si uno viera un piano del siglo XIX, nadie se imaginaría la música de Scriabin en ese piano, ¿no? No creo. Entonces, eso pasa con cualquiera, con todo el instrumentario. Entonces, hemos construido también imágenes sonoras a partir de las conjeturas y de lo que podrían darnos los instrumentos. Ciertamente, estudiarlos ha abierto un campo de opciones. Toda la teoría de la arqueomúsica de César Bolaños, siento que en algún punto se entronca con las experiencias electrónicas de los chicos que están trabajando hoy con sistemas de cómputo o haciendo músicas acusmáticas, ¿no? Es decir, están llegando por otras vías un poco a esos resultados, ¿no? Sí, quizá el único signo más o menos universal para la creación musical en el Perú es que es el producto de las convergencias, ¿no? De las convergencias, de cuánto se pueden dar cita todas las influencias que viven en ti. Yo no tengo conflicto con el mundo hispánico, por ejemplo, porque yo vivía en una ciudad llena de españoles, que es Cerro de Pasco, y donde habían 16 consulados extranjeros. Entonces, para mí, lo extranjero era otra cosa, ¿no? Y cuando fui a España, yo encontré parte de mis raíces allí.
en España, porque mis bisabuelos eran españoles. Y porque en mi casa se vivía la española. ¿Ve? Viviendo en un mundo serrano, andino, y teniendo a la muchacha que hablaba quechua, ¿no? Enteramente. Entonces, el Perú es eso. Lo que tendríamos que plantearnos es más bien un espíritu ecuménico de reconocimiento de, ya lo dijo Argueda, de que el Perú está hecho de todas las sangres y que en cada uno de nosotros vive un pedazo de alguna de esas sangres, un poco, unos cuantos gramos o unos cuantos litros de alguna de esas sangres. Los otros litros tienen que llenarse con estudio y con técnica, porque sin eso tampoco no podemos, ¿no? Está la famosa anécdota del maestro Valdelomar, que se paró frente a la Sinfónica y le pidió a la orquesta que le tocara una tormenta en mi menor, ¿no? Tormenta en mi menor. Pudo habérsela escrito. Ese ha sido el gran conflicto. Entonces creo que también nuestras generaciones más recientes y más nuevas están mucho más abiertas a la información y pueden plasmar con una mayor gama de recursos las ideas que se tienen sobre lo que puede ser una música peruana, que es reflejo de un peruano moderno, un peruano del día de hoy, consulta internet, tiene celular, habla inglés, escucha música de todo el mundo, no es un ser impermeable, pues, ¿no? Entonces, ¿por qué querer reflejar solamente una parte de esa identidad, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Bien, no quiero quitarles más tiempo, creo que ya deberíamos ir cerrando esta charla, que me ha gustado mucho en realidad, a menos que quieran añadir algo sobre alguno de los temas que hemos conversado. Sí, yo quería proponer que quizás puede haber una diferencia en el tratamiento político, digamos, ¿no? O la connotación política, ¿no? El indigenismo antes, o bueno, en los 50s y el actual, ¿no? O sea, obviamente en un primer momento tiene una connotación mucho más subversiva, digamos, ¿no? En el buen sentido de la palabra. En la ¿no? época de Mariátegui no era lo mismo. Claro, ¿no? Claro. Entonces, ahí podría haber un cambio, ¿no? Y quizás la dimensión política se puede manifestar de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, ¿no? Antonio Gramsci tiene una cantata profana, ¿no? Que es una cantata que iba a ir al costado de unas obras medievales, muy religiosas, y él dijo, bueno, entonces yo lo que voy a hacer es algo que es contrario, ¿no? Que es algo pagano completamente, ¿no? Y es una cantata a los 4 elementos, etcétera, ¿no? Entonces yo siento que ahí, por ejemplo, hay un poco de una cuestión contestataria. Además, bueno, también, digamos, yo lo conozco y sé que es contrario, digamos, a ciertas posiciones conservadoras, ¿no? Entonces es un poco como una manifestación, ¿no? de crítica, ¿no? A algunos aspectos de la sociedad peruana contemporánea, ¿no? Entonces creo que, digamos, lo que antes era expresado por medio del indigenismo, como crítica a determinadas características de la sociedad peruana, ahora puede estar yendo por otros canales, ¿no? Esto, obviamente, sin olvidar que en el Perú todavía hay un problema de racismo y discriminación racial fuerte, ¿no? Y seguramente hay más de una obra que abona también en ese camino, ¿no? Bien, Clara, ¿hay algo que quieras añadir? Sí, quería decir rápidamente nomás que quisiera destacar a muchos compositores jóvenes que empiezan desde el lado de la música popular, por ejemplo, tocando charango o siku o otros instrumentos no sinfónicos, digamos, de conservatorio, y que, por ejemplo, Federico Tarazona tiene una música muy interesante, ¿no? Que tiene charango electrónico, tiene conciertos para charango, ha construido el Hatun Charango y tiene también música sin charango y sin Hatun Bueno, pero tiene Charango una que formación académica muy buena también, ¿no? sí, O sea, ha hecho las dos excelente. cosas, ¿no? Y hay también otros compositores jóvenes que yo lamentablemente tengo muy mala memoria. Hace unas semanas estaba escribiendo estos nombres y no me acuerdo, he tratado ahorita de pensar, no me acuerdo ninguno, pero hay compositores jóvenes en provincias que están haciendo cosas muy interesantes en Cusco y me parece hay un muchacho que estaba... Elder Olave, ¿no? En el Cusco.
También él, pero inclusive más jóvenes y más nuevos que han estado estudiando fuera y han vuelto, bueno, no sé, está ahí, pero quería mencionar, ¿no?, también que hay esta otra corriente que están usando justamente instrumentos andinos, de una manera la están incorporando a la composición académica, ¿no? En Y Bolivia están un poco también, más avanzados que acá en eso, ¿no? Con la orquesta experimental de instrumentos bueno, eso nativos. tiene 40 años de existencia, la Sí, experiencia en de Sergio, ¿No? Argentina Eso te también han dicho, de Sergio hay una Prudencio y lo facultad. que ha hecho Alejandro Iglesias Rossi, ¿no?, en la Universidad 3 de Febrero, que son propuestas que continúan lo que hizo Sergio Prudencio o lo que hizo Joaquín Ujú. Orellana en su momento en Guatemala, ¿no? También veo que algunos nuevos compositores vienen de mundos como la cumbia o el rock, y todo está en que les ponen herramientas en las manos y de repente empiezan a hacer otra cosa, ¿no? Esto de todas maneras les deja una cierta huella, una cierta impronta, pues, y son también influencias inevitables porque están en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Entonces, yo creo que la composición en unos 20, 25 años va a madurar y reflejarse un poco en esta versatilidad de la sociedad peruana. Es una sociedad versátil y sus compositores tendrán que serlo. Ujú. A Tengo, ver, hay sí, una pregunta en el chat, no sé si quieres leerla. sí, justo quería leerla. Hay una pregunta de Jaime Oliver, ¿a eso te refieres? Compositor, ¿no? Jaime, lo Sí, conocí en exacto. algún momento, Voy a leer sí. la pregunta, ¿ya? Alejo Carpentier hablaba del rol del compositor como una forma de elevar la música folclórica, y en muchos casos ese formato de adoptar material tradicional, ajustándolo al sistema temperado de alturas y a los ritmos occidentales, y haciendo un proceso de traslación al instrumentario occidental, ese modelo folclorista parece mantenerse. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto los compositores siguen reproduciendo ese modelo folclorista, ¿no? No, no sé si es reproducir el modelo. Lo que pasa es que si tienes un instrumento afinado, escribes para ese instrumento. Y si lo tienes Ujú. desafinado, escribes para ese instrumento y aprendes a usarlo. Yo que he trabajado con las músicas barrocas, por ejemplo, con instrumentos que te demoras una hora en afinarlos para que te duren media hora afinados, ¿no? Eh, Te das cuenta que la música está un poco más allá de esas circunstancias. Claro, pero esa idea de elevar la música folclórica, esa idea un poco Sí, pero antigua, no creo que sea elitista, elevar, pues esa era la postura de hace 100 años, ¿no? Es decir, cuando ajá. eh, eh, Alberto Williams se planteó en Argentina el estudio de las músicas folclóricas, venía muy imbuido de todo el nacionalismo europeo, era para que estas cosas no se perdieran y escribirlas era una forma de darles un estatus, de elevarlas, ¿no? Con ese criterio Rebagliati recogió las zamacuecas y todas estas cosas para Uh-huh. dejarlas un poco por escrito. Manuel M. Ponce en México, en su conferencia de la librería Biblos en 1913, dijo lo mismo, ¿no? Que la tarea del compositor era elevar la música del pueblo a formas superiores, ¿no? Pero hoy día ya nadie piensa eso. ¿Por qué? Porque hay muchas músicas muchas músicas populares que en sí mismas son también formas únicas y superiores, ¿no? Por un lado. Y por el otro, porque en la música, si no tienes forma y estructura, entonces tienes un ladrillo, ¿no? Tienes cualquier cosa. Entonces, eso intuitiva o académicamente, es siempre una obligación darle un sentido, una dirección y una forma. Entonces, no creo que pase por allí, por elevar, ¿no? Sino escribir las músicas tradicionales son una forma de preservarlas y de recordarlas, porque la tradición oral tiende a perderse. Pero ya no creemos, yo por lo menos ya no creo en esto de ennoblecer el arte popular o ese tipo de cosas. No creo que sea el discurso de esta época, ¿eh? De acuerdo. Listo. Bueno, les agradezco mucho por sus comentarios y por el tiempo que le han dedicado a esto. Es una muy buena charla. Quiero Muchas agradecer también gracias. a Luis, a Luis Alvarado y al Centro de Sonido por esta ocasión. Y yo creo que aquí podemos cerrar el evento entonces. Muy bien, pues muchas Muy gracias bien, por gracias.
participación, gracias, un por gusto. invitarnos y por incluirnos y por compartir Clara, Sadiel, este mediodía con Gabriel. Clara y con Sadiel y contigo. Sí, Alonso. ojalá Igualmente. podamos conversarse. Muy bien. Listo, muchas Igualmente, un gracias. abrazo para todos. Gracias. Un abrazo Hasta para todos luego. también. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Gracias.